Todos celebramos los goles, los himnos y la pasión del Mundial, pero después de escuchar todo esto, quiero que me respondas algo en los comentarios. ¿Crees que el Mundial 2026 realmente ayudará a México o solo hará más ricos a los que ya controlan el negocio del fútbol? Quiero leer tu opinión porque este tema divide muchísimo. Cada 4 años ocurre algo que parece imposible. El planeta entero se paraliza. Millones de personas dejan todo por 90 minutos, se reúnen frente al televisor, usan la camiseta de su selección, cantan el himno con orgullo y viven cada partido como si fuera una final. El Mundial de Fútbol no es solamente un torneo deportivo, es probablemente el espectáculo más grande que existe en el planeta. Pero mientras la mayoría disfruta los goles, las celebraciones y la emoción, hay otra historia desarrollándose detrás de cámaras. Una historia que casi nunca aparece durante las transmisiones. Porque mientras tú ves el partido, alguien más está contando cantidades gigantescas de dinero. Detrás de cada estadio lleno, de cada bandera ondeando en las tribunas y de cada celebración nacional, existe una maquinaria económica gigantesca que mueve decenas de miles de millones de dólares. Y aquí aparece una pregunta incómoda que muy pocas personas se hacen de verdad. ¿Quién se queda con todo ese dinero? El país anfitrión. Las selecciones nacionales. Los aficionados que llenan los estadios y compran camisetas. ¿O alguien completamente distinto? Hoy vamos a hablar justamente de eso. Vamos a entrar en la parte del fútbol que casi nunca se explica. Porque detrás del torneo más amado del mundo existe uno de los negocios más grandes del planeta. Durante años nos han vendido la idea de que cuando un país recibe un mundial, todos ganan. Cada vez que se anuncia una nueva sede, los presidentes aparecen sonrientes frente a las cámaras diciendo exactamente lo mismo. Prometen crecimiento económico, millones de turistas, empleos, inversión extranjera y una oportunidad histórica para mostrar su nación al mundo. Y siendo sinceros, mucha gente lo cree porque suena lógico. Si miles de millones de personas verán tu país durante un mes entero, parecería imposible que eso no trajera riqueza. Pero la realidad es muchísimo más complicada. Organizar un mundial no siempre es un negocio rentable. En muchos casos es una apuesta extremadamente arriesgada que puede dejar enormes pérdidas económicas durante años. Y existen 2 ejemplos que siempre aparecen cuando se habla de este tema: Brasil 2014 y Sudáfrica 2010. Son los casos más utilizados por economistas deportivos para explicar por qué organizar una Copa del Mundo puede convertirse en una carga gigantesca. Curiosamente, también son 2 ejemplos que la FIFA preferiría que nadie recordara demasiado. Pero antes de hablar de pérdidas o ganancias, primero hay que entender el tamaño real del dinero que mueve un mundial. Porque las cifras son absurdamente grandes. El Mundial 2026, que se jugará en Estados Unidos, México y Canadá, apunta a convertirse en el torneo más lucrativo en toda la historia del fútbol. Las proyecciones hablan de más de 11.000 millones de dólares en ingresos. Y para entender la dimensión de eso hay que compararlo con ediciones anteriores. Qatar 2022 generó alrededor de 7.000 millones. Rusia 2018 produjo aproximadamente 5.000 millones. En poco más de una década, los ingresos del torneo prácticamente se duplicaron. Entonces surge otra pregunta importante: ¿de dónde sale todo ese dinero? La fuente principal son los derechos de transmisión. Las televisoras y plataformas digitales pagan cantidades gigantescas por tener permiso para transmitir los partidos. Solamente en derechos audiovisuales se calcula una cifra cercana a 4,200 millones de dólares. Después vienen los patrocinadores. Las marcas más grandes del planeta pagan fortunas por aparecer asociadas con el evento deportivo más visto del mundo. Empresas globales quieren su logo junto al mundial porque saben que la audiencia es incomparable. Solamente en patrocinios corporativos la FIFA obtiene alrededor de 2,800 millones de dólares. Luego aparece el tema de los boletos. El sistema de venta de FIFA funciona por etapas y sorteos porque la demanda es muchísimo mayor que la capacidad real de los estadios. Millones de personas intentan conseguir entradas al mismo tiempo. Algunos boletos para fase de grupo rondaron cifras relativamente accesibles, mientras que las entradas para la final alcanzaron precios absolutamente descomunales. Y todavía falta sumar mercancía oficial, licencias comerciales, experiencias VIP, hospitalidad corporativa, acuerdos de imagen y muchísimos negocios más que giran alrededor del torneo. Al final, todo eso convierte al mundial en una máquina económica gigantesca. Ahora sí viene la pregunta que cambia completamente la conversación. ¿Quién recibe realmente ese dinero? La respuesta corta es sencilla: la FIFA. La FIFA, la Federación Internacional de Fútbol Asociación, es la organización que controla el fútbol mundial.
Tiene sede en Zúrich, Suiza, y cuenta con más de 200 federaciones afiliadas. Aunque muchas personas la ven casi como un organismo público internacional, en realidad funciona como una institución privada. Y lo más importante, la FIFA es dueña absoluta del Mundial. Ella controla los derechos de transmisión. Ella firma contratos con patrocinadores. Ella vende entradas. Ella administra licencias comerciales. Ella centraliza prácticamente todos los ingresos. El modelo funciona de forma muy simple. El país sede pone los estadios, la infraestructura, la seguridad, el territorio y gran parte del dinero público. La FIFA pone el torneo, y se queda con la mayor parte de las ganancias. Solo en 2025, un año antes del Mundial 2026, la FIFA reportó ingresos superiores a los 2,600 millones de dólares. Y para el ciclo entre 2027 y 2030 ya proyecta ingresos récord cercanos a 14.000 millones. Todo esto para una organización que oficialmente se presenta como una asociación, sin fines de lucro. Y entonces aparece la gran duda que mucha gente en México, Estados Unidos y Canadá se hace, ¿qué reciben realmente los países anfitriones? La narrativa oficial siempre habla de orgullo nacional, turismo e impacto global. Y sí, evidentemente existe cierta visibilidad internacional. México, por ejemplo, se convertirá en el primer país de la historia en albergar 3 Copas del Mundo. Eso tiene un peso simbólico enorme y genera emoción real entre millones de personas. Pero cuando se revisan los contratos firmados con FIFA, la situación cambia bastante. La FIFA controla ingresos de boletos, derechos televisivos, patrocinios, concesiones comerciales y muchísimas otras áreas del torneo. Mientras tanto, las autoridades locales deben cubrir gastos de seguridad, transporte, infraestructura y operación. Dicho de otra forma, un país organiza la fiesta y otro cobra prácticamente toda la entrada. Y hay algo todavía más polémico. México otorgó una exención fiscal completa a la FIFA y a muchos de sus socios comerciales. Eso significa que varias empresas relacionadas con el Mundial no pagarán impuestos sobre gran parte de las ganancias generadas durante el torneo dentro del país. Esa condición fue aceptada años atrás cuando México confirmó su participación como sede. Y aunque este tipo de acuerdos forman parte de los contratos estándar de FIFA, México fue el único de los 3 países anfitriones que concedió una exención total de este tipo. Mientras tanto, Estados Unidos y Canadá sí aplicarán ciertos impuestos, aunque sean reducidos. Ahora bien, si la FIFA obtiene la mayor parte del dinero, entonces la pregunta lógica es: ¿cuánto le cuesta realmente a un país organizar un mundial? Para recibir el torneo, la FIFA exige condiciones muy específicas. Estadios enormes, infraestructura moderna, sistemas de transporte eficientes, hoteles, centros de entrenamiento, conectividad, seguridad y muchas otras condiciones técnicas. Si un país no tiene todo eso listo, debe construirlo usando dinero público. Y aquí es donde aparecen los ejemplos más famosos. Brasil 2014 terminó costando alrededor de 28.000 millones de dólares. Aunque el gobierno prometió inicialmente que no usaría grandes cantidades de dinero público, la realidad terminó siendo muy distinta. Varios estadios costaron cifras enormes y algunos quedaron prácticamente abandonados después del torneo. El caso más conocido fue el Estadio Nacional de Brasilia. Costó cerca de 900 millones de dólares y después del Mundial quedó sin uso deportivo importante. Intentaron convertirlo en diferentes cosas para justificar la inversión, pero el problema nunca desapareció del todo. Una década después, Brasil todavía seguía pagando préstamos relacionados con el Mundial. Y luego está Sudáfrica 2010. Para muchos economistas deportivos, es el ejemplo más claro de pérdidas económicas asociadas a una Copa del Mundo. Sudáfrica construyó estadios gigantescos en ciudades sin tradición futbolística suficiente para mantenerlos después del torneo. Algunos recintos quedaron prácticamente vacíos y comenzaron a generar enormes gastos de mantenimiento. El estadio de Ciudad del Cabo se convirtió en símbolo de ese problema. Costó cientos de millones y actualmente sigue generando pérdidas importantes porque no tiene actividad suficiente que justifique su tamaño. Sudáfrica esperaba cientos de miles de turistas internacionales adicionales durante el torneo. Llegaron muchísimos menos de los proyectados. Y después del Mundial, la economía del país no explotó como se prometía. Muchos de esos estadios terminaron convirtiéndose en lo que los economistas llaman elefantes blancos, infraestructura carísima que casi nadie utiliza después. Y si todo esto ya parece complicado, todavía falta entrar en la parte más oscura del negocio. Porque siempre existe una pregunta incómoda alrededor del Mundial: ¿cómo se decide realmente qué país organiza el torneo?
Y ahora quiero que me respondas algo en comentarios. ¿Crees que México terminará ganando o perdiendo económicamente con el Mundial 2026? Porque después de todo esto, el debate está más abierto que nunca. Si te gustan este tipo de historias y quieres seguir descubriendo todo lo que hay detrás del Mundial, suscríbete al canal Copa Mundial 2026 porque todavía quedan muchísimos temas que analizar rumbo al torneo más grande del planeta. Y si quieres una segunda parte hablando de cómo la FIFA se convirtió en la organización más poderosa del fútbol mundial, suscríbete también a Copa Mundial 2026 y deja tu comentario, porque esa historia es todavía más increíble de lo que imaginas.